Hola amigos de YouTube, hoy jueves 6 de junio, desde Guadalajara, Jalisco, su sincero y fiel amigo Octavio Rábago les manda un abrazo muy apretado. Para los poquitos seguidores que tengo aquí en YouTube y para los que revisaron, analizaron los últimos videos que he subido, esto es, a partir del lunes, hice unos apuntes para que ustedes los reflexionen, los analicen y saquen sus propias conclusiones. En virtud de las votaciones que obtuvo la señora Claudia Sheinbaum, el partido Morena, PT y Verde, yo me atrevo a ponerle el mote a la futura presidente de sexo femenino como la emperatriz del metro. Esto en virtud de que somos un país que le acabábamos de dar el poder en todo, total y pleno a una persona que fue responsable directa por negligencia criminal del asesinato de personas en el metro de la Ciudad de México, lo cual a mí nunca se me va a olvidar. Pero la sociedad, la ciudadanía, le dio una votación prácticamente de 2,5 votos por 1,25 votos de la oposición. Recordando que aproximadamente 38 millones de mexicanos no votaron por ninguna opción política, esto es, que no votaron por la Cuarta Transformación. Si a esos 38 millones le sumamos los votos de Xóchitl y los votos de Maines, el 60% de la población mexicana con credencial para votar no votó por Morena, no votó por la Cuarta Transformación, no votó por la señora emperatriz del metro y no votó por AMLO, por el referéndum, perdón. Hay un refrán muy ilustrativo que dice: no hay loco que trague lumbre, ni tarugo que se lo crea. A raíz de que se enteraron los mercados internacionales, los inversores, de que Morena, PT y Verde y la emperatriz del metro obtuvieron las 2/3 partes del Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y casi de la Cámara de Senadores, esperando todavía que se confirme lo anterior, el dólar tuvo una devaluación y la bolsa mexicana, que es muy pequeña, tuvo una baja significativa. Para todos aquellos que están muy preocupados por lo que se puede venir en el imperio de la emperatriz del metro, yo les tengo unos análisis en base a datos, a la lógica y a la razón. El que más ganó con estas votaciones fue Andrés Manuel, y les voy a explicar por qué. Porque a partir de septiembre, un mes antes de él dejar la presidencia de la República, se analizarán en el Congreso de la Unión, esto es, en la Cámara de Diputados, sin ninguna oposición como la tuvo, porque nomás tenía la mayoría simple, todas las reformas a nuestra Constitución. Esas reformas, la que yo le veo muy riesgosa
para los mercados internacionales, esto es, para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, es la reforma al Poder Judicial Federal. En videos anteriores les he explicado que las tres grandes bases de la macroeconomía mexicana son, primero, el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado arancelario, que es un tratado que ha generado cientos de miles de fuentes de trabajo y que es un tratado que nos dio competitividad, calidad y ser la 14ª economía a nivel mundial. Que ese tratado arancelario tiene como columna esencial, sine qua non, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, de opinión, el respeto a la vida, a la libertad y a las propiedades y posesiones. Esto quiere decir un respeto y seguridad jurídica para todos los inversionistas nacionales y extranjeros y para todos aquellos que deciden invertir su dinero o ponerlo a trabajar como en un banco, puesto que México es uno de los países que más intereses pagan a nivel mundial. La otra gran base macroeconómica es el turismo, la infraestructura y la empresa turística, de la cual el 98% es propiedad de capitales e inversores extranjeros. Y la tercera son las remesas que mandan nuestros connacionales desde Estados Unidos y Canadá, que aproximadamente están entre 50 y 55 mil millones de dólares. Dicho lo anterior, que no se nos olvide, si la Claudia Sheinbaum en estos 30 días, a partir del 1 de septiembre, que entra la nueva legislatura al Congreso de la Unión, va a permitir que todo lo que dijo López Obrador e hizo y que las reformas que mandó se lleven a cabo, será ya una realidad que la señora Claudia Sheinbaum, la emperatriz del metro, será un títere y seguirá igual o peor que el mamarracho de Palacio. Pero como yo ya les dije, no hay loco que trague lumbre ni tarugo que se la crea. Si los mercados internacionales, los inversores y nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos, del cual México ya es el primer exportador de mercancías a la primera potencia económica, política y bélica del mundo, ven que la Cámara de Diputados Federal, por tener las 2/3 partes, Morena, PT y Verde, esto es, la mayoría calificada, aprueban la reforma al Poder Judicial Federal, tal y como la propuso López Obrador, con mucha alarma, les tengo que decir que la moneda mexicana se va a devaluar entre un 15 y un 25%. Esto es, podría llegar a los 26 o hasta los 30 pesos por dólar. ¿Y por qué? Porque al momento determinado de que los inversionistas y nuestros socios comerciales vean que se va a reformar el Poder Judicial para que sean los partidos políticos y el pueblo el que nombre a ministros, magistrados y jueces, y no sus capacidades y trayectoria dentro del Poder Judicial y su honestidad previo exámenes, México iniciará el camino total a una dictadura populista socialista, como empezó Venezuela, como empezó Nicaragua, puesto que ya no va a haber certidumbre jurídica.
Esto es, el Morena, como tiene la mayoría de los votos de la sociedad, va a ser la que va a promover, a nominar a jueces, magistrados de circuito, de tribunales colegiados y hasta los ministros de la Corte, tal y como lo hicieron con la ministra arrabalera e iletrada, la ministra Batres, y la otra, la ministra pirata. Es muy sencillo, muy claro y muy evidente. En base a razonamientos, pruebas, evidencias y presunciones, les puedo decir que nuestro infierno o nuestra estabilidad iniciará a partir del mes de septiembre, 30 días antes de que tome posesión la emperatriz del metro como presidente de la República de sexo femenino. Si los mercados internacionales y los inversores, insisto, y nuestros socios comerciales, insisto, ven el mínimo riesgo de que la Suprema Corte de Justicia sea una corte de política y de ideologías políticas y económicas, en lugar de aplicar estrictamente la Constitución, México entrará en un caos. Pero yo les quiero comentar una cosa. Claudia, la emperatriz del metro, ya se dio cuenta que cualquier mínimo movimiento en contra de la estabilidad jurídica, política, social y económica que ella haga o que permita que haga López Obrador, se va a venir una devaluación y van a empezar crisis económicas muy graves. O sea, que los mercados internacionales y nuestros socios comerciales, por medio de la inestabilidad de la moneda y del freno de inversiones y de llamadas por teléfono, le van a decir: Claudia, somos tus socios comerciales, dependes de nosotros a un 98%. Si no frenas esto, vamos a meter a revisión el Tratado de Libre Comercio. Y más aún, si te atreves a tocar algo de la Constitución que ponga en riesgo las inversiones, la estabilidad jurídica, la estabilidad económica, nos salimos del tratado. ¿Y qué va a suceder si Claudia Sheinbaum tiene la inteligencia, la sapiencia, el valor, la capacidad, la diligencia de corregir el rumbo que le dicta López Obrador? Ya se dio cuenta de la devaluación en cuanto los mercados internacionales se dieron cuenta de que ella ya a partir del 1 de septiembre va a tener el poder total, pleno, como un cheque en blanco en materia jurídica, económica, social y política. Esto es una dictadura, y la dictadura es gemela de la tiranía. Por eso yo no creo que la señora emperatriz del metro continúe con las barrabasadas que hizo López Obrador, porque pondría en grave riesgo los programas sociales, porque ya no tendría de dónde recibir dinero para seguir comprando adeptos o fanáticos. Ya no podría seguir con las megasobras que López Obrador le dejó inconclusas, y frenaría toda la inversión golondrina e inversión real, esto es, en armadoras, en maquiladoras, en hoteles, en campos de golf, en condominios, etcétera, etcétera, y México entraría en una recesión impresionante. Y ustedes me pueden cuestionar y decirme: pero es que López Obrador hizo todo, obras, compró fanáticos. Sí, López Obrador, afortunadamente para él, mas no para nuestra patria,
recibió un país con miles de millones de dólares de ahorros en fideicomisos, recibió un país con unas arcas de reservas internacionales de casi 200,000 millones de dólares. Recibió un país con un tratado trilateral de libre comercio. Recibió un país con 50,000 millones de dólares de remesas. Recibió un país que somos entre la 9ª y la 12ª nación con más turismo y una de las más grandes países con infraestructura y empresa turística. Recordemos que Pemex está quebrado. Ya no le podemos sacar un centavo a Pemex. Por el contrario, de nuestros impuestos se le mete dinero a Pemex, porque Pemex, en la realidad, en sus estados financieros, en sus balances y en sus dictámenes de auditoría, está totalmente quebrada. La Comisión Federal de Electricidad tiene un rezago de producción de energía eléctrica impresionante, algo de urgencia y de emergencia para respaldar a todos los inversionistas, armadoras de autos, fabricantes de piezas automotrices, etcétera, etcétera, etcétera. Claudia Sheinbaum, la emperatriz del metro, va a recibir, en términos coloquiales, una vaca sin leche, totalmente exprimida y famélica, lo que no recibió López Obrador. López Obrador recibió una vaca con mucha leche, muy regordeta y muy sana. Por eso, el secretario de Hacienda, para dar media tranquilidad, porque el dólar sigue a 17.80 y no a 16.40 antes de las elecciones, salió a decir que va a haber una política de responsabilidad entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno obtiene, pero al punto y momento que Claudia le va a decir el secretario de Hacienda, mire señora, esta es la realidad en números, no en palabras, en diatribas, en manipulaciones, en politiquerías. México se endeudó este sexenio en 2,000 millones de pesos, más la deuda que ya tenía. Las obras que hizo el presidente López Obrador, el mamarracho desquiciado de Palacio, para terminarlas va a costar tanto. Los programas sociales, que además usted dijo que los iba a aumentar y que las pensiones las iba a otorgar usted a los 60 años, se van a incrementar en tanto. Los servidores de la nación, que son tanto, al año cuesta tanto. Y señora Claudia, usted ya no tiene ahorros. Usted está como el lago de Janitzio. Usted está prácticamente en las arcas de nuestra patria, están totalmente secas. Y si usted envía las reformas tal y como las envió el desquiciado mamarracho de Palacio, sin quitarles una coma, y la mayoría aplastante, esto es, la mayoría calificada de Morena, PT y Verde, deciden aprobarla sin quitarle una coma, y después se va esa ley a la Corte, y usted en noviembre de este año nombra a una nueva ministro o ministra, como la ministra Batres, que va a aceptar la reforma, México va a entrar en una grave crisis económica y social. En lo jurídico, señora emperatriz del metro, al momento que se mande una iniciativa para modificar la Constitución respecto a las inversiones extranjeras, a la seguridad jurídica, esto es, modificar la Constitución y las leyes que ella emanan, alguna expropiación, algún mínimo roce a la inversión privada, a la propiedad privada y a la iniciativa privada, tanto para mexicanos como para extranjeros inversores, en ese mismo momento nos van a notificar
que nuestros socios comerciales, de los cuales dependemos a un 98%, se van a salir del tratado. Y si usted sigue con la política del mamarracho, en los hechos van a poder cerrar las remesas que entran de Estados Unidos y Canadá a México. Una vez que les he expuesto este panorama real en base a datos, a hechos y a la ley, porque no son ocurrencias mías, yo les aseguro que no hay loco que trague lumbre, ni tarugo que se la crea. Yo les aseguro que si la Claudia realmente es inteligente, científica, estudiosa, diligente, honesta, responsable y con un poco de criterio, las reformas que pongan en peligro la macroeconomía de nuestro país, de donde sale todo lo que ella quiere seguir regalando, sí, regalando, puesto que para todos los que votaron les importó más los pesos en la mano y en la bolsa que una democracia, puesto que le dieron a la emperatriz todo el poder en todo y pleno, lo que nunca había sucedido en nuestra patria. Espero que la señora Claudia Sheinbaum, la emperatriz del metro, tenga la responsabilidad y el compromiso para frenar las loqueras de López Obrador. Espero que la señora Claudia Sheinbaum modifique todas las reformas que mandó López Obrador y por el contrario, atraiga mayor inversión, le dé más fuerza al Poder Judicial Federal, invierta en infraestructura, puertos marítimos, aduanas, cruces fronterizos, presas, carreteras, que construya el tren interoceánico, que termine el Tren Maya, que termine Dos Bocas sin poner en riesgo la salud, la seguridad y la educación. Mi pronóstico, en base a mi experiencia y mi sapiencia, pues tengo un currículum serio, honesto, de trabajo y de lucha, es que va a seguir este sexenio como fue el sexenio del desquiciado. Hablar, pero ni se peleó con Trump, ni se peleó con Estados Unidos, es más, mandó soldados a la frontera sur. Nomás se dedicó a ladrar, para seguir teniendo sus 30 millones de fanáticos, ahora 35, 36, pero en la macroeconomía no la tocó López Obrador. Por eso les digo que no hay loco que trague lumbre, ni tarugo que se la crea. Puede ser que la Claudia Sheinbaum diga, sí, va la reforma del Poder Judicial, pero no tan drástica, tan estulta, tan idiota, tan estúpida como la que mandó López Obrador. ¿Que el Poder Judicial debe de mejorar? Sí, como todo en la vida, porque nosotros los humanos y nuestras instituciones del mundo no somos perfectos, somos perfectibles. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es destruir para construir bases desquiciadas o en ideologías socialistas populistas. Espero que este video nos sirva a todos para reflexionar de que a partir de septiembre de este año, México se puede dirigir a una dictadura popular socialista de extrema izquierda o dejar las cosas como están con algunas modificaciones que no pongan en riesgo la macroeconomía, los derechos humanos, la libertad de expresión y la inversión y la propiedad privada, o
que la emperatriz del metro, a partir de septiembre, que López Obrador va a seguir teniendo la mayoría, va a tener ya, ahora sí, como presidente, la mayoría calificada, Claudia Sheinbaum tenga la inteligencia, el valor y la convicción de llevar a México por un camino diferente al de Manuel López Obrador. Al decir diferente, no estoy tonto o soy ingenuo. No quiero decir que se va a divorciar el primer año, los primeros 2 años, totalmente de la ideología política, social y económica del Obrador y del obradorato, incluyendo a los hijos, a los corruptos hijos, sino que pula, baje todas las locuras de López Obrador y las haga mejor. Si esta mujer, con todo el poder que le dio la sociedad mexicana, no el pueblo, la sociedad mexicana, pobres, ricos, fifís, conservadores, fachos, chaparros, altos, gordos, flacos, de la América, de las Chivas, católicos, no católicos, ateos, etcétera, si ese poder realmente lo utiliza para que haya hospitales dignos, medicinas a tiempo, tratamientos médicos, cirugías, para que haya presas, carreteras, trenes y no líneas aéreas que cuestan en lugar, si a los particulares les cuesta prácticamente muchísimo una línea aérea, a veces salen en números rojos, imagínense una línea aérea manejada por militares. Ella tiene la oportunidad de ser una dictadora para bien o ser una tirana. Señores, pasen este video no por mí, para tranquilizar o advertir lo que se viene en septiembre. Septiembre será el mes más importante en los últimos 30 años de nuestra patria. Porque si todas las reformas de López Obrador las aprueba el Congreso, porque ya tienen la mayoría calificada, Claudia Sheinbaum nomás va a tener 2 vías: o continuarlas con las consecuencias y repercusiones que les acabo de mencionar, o nombrar a un ministro de la Corte en noviembre que sea realmente un letrado en materia constitucional para que frene esas reformas que aprobó el Congreso, las regrese y ya Claudia Sheinbaum el próximo año adecuarlas, todo para no poner en riesgo la macroeconomía de nuestra patria. Porque sí les aseguro que si se pone en riesgo la macroeconomía de nuestro país y nuestros principales socios comerciales ven que hay peligro para sus inversiones, México entrará en un desastre económico y después social. Porque como Morena compra votos y compra fanáticos, ya no va a tener de dónde darle dinero a todas esas personas que López Obrador les estuvo dando dinero. Servidores de la nación, personas de la tercera edad. Yo soy de la tercera edad y yo no recibo ninguna. Es más, voy a empezar mis trámites del Seguro Social para mi pensión, que me costó. Y eso va a ser un grave problema. Yo sí quiero concluir con que estoy optimista de que Claudia y el grupo de personas que espero sean gente patriota, sin ideologías de derecha ni de izquierda, sino una ideología para llevar al país a una mejor calidad de vida para todos, le van a decir: señora Claudia, esto lo pudo hacer López Obrador por esto y por esto y por esto. Usted ya no lo va a poder hacer, y menos si le escupe la cara a nuestros principales socios comerciales y pone en riesgo las inversiones, la energía, la inversión extranjera para producir energía, y empieza usted a crear un estado empresarial en lugar de que sea la iniciativa privada, la propiedad privada y los inversores extranjeros los que inviertan
los que promuevan y los que inviertan en nuestro país. Este video se los doy también a todos los que votaron por Morena, por PT y Verde, por la Emperatriz, porque este video es para abrirnos a todos los ojos en base a datos, a hechos, a bases jurídicas y no a sentimientos, obsesiones, o fanatismos. Si Claudia Sheinbaum llega a ser una buena dictadora, una buena emperatriz, créanme que 130 millones de mexicanos vamos a estar felices y satisfechos y volveremos, yo por primera vez, a votar por Morena. Pero si Claudia Sheinbaum sigue con los desquicios mentales, con las ideologías fanáticas, con la sed de venganza, de división, de ataques, de injurias y de un populismo socialista totalmente de izquierda, que Dios nos agarre confesados. Les mando un abrazo, espero que me sigan en YouTube porque voy a seguir dándoles indicios, porque no soy adivino, no soy de ningún partido, soy mexicano, ciudadano de 62 años, con grados académicos, con una amplia experiencia en la práctica jurídica empresarial, semi-retirado y con un todo de buena fe. Yo no soy de que voy a estar atacando a la emperatriz. Le digo emperatriz, insisto, porque se le dio el poder total en todo. Y le digo del metro, porque una persona que lleva en su conciencia muertes por un sistema público de transporte y de un colegio, jamás debió siquiera de ser candidata a la presidencia. Pero también les voy a decir una cosa, le voy a dar el beneficio de la duda y yo seré el primero que le reconoceré, porque soy ciudadano y tengo derecho a que me rinda cuentas. La animaré, la impulsaré si hace las cosas como se deben de hacer y no como se las impusieron o en base a fanatismos e ideologías. Adiós.